Bien, hermanos, ese es el lema de hoy y lo tenemos basado en este versículo, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 14, hermanos. De allí se desprende lo que vamos a tratar en esta tarde, amados hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, cuando parte hacia otro lugar y deja a Timoteo, en aquel lugar donde él estaba citado, hermanos, fíjense que le dice unas palabras bien directas a Timoteo, hermanos. Y vamos a abrir en nuestra Biblia en primera carta escrita a Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Dice, no descuides el don que está en ti. Y después le sigue diciendo que te es dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Amén. Siéntense, hermanos. No descuides el don que está en ti. El apóstol Pablo le estaba recordando a Timoteo que en él había algo que tenía que mantener ejercitándolo, porque la palabra descuidar significa dejar por olvidado, no atender. Entonces la pregunta es, ¿cuál era ese don que Timoteo debía de no descuidar, ¿verdad, hermanos? Porque claramente le dicen, no descuides el don que está en ti. Pero ya nos da una pauta y dice que te es dado por la imposición de manos. ¿Y qué se nos da por la imposición de manos? Dice aquí. Vamos a mirar primeramente cuál era ese don que debía despertar Timoteo, que debía de mantener trabajando. Vamos a mirar primero de Timoteo capítulo 1, versículo 6 al 8, hermanos. Primero de Timoteo capítulo 1, versículo 6 al 8, dice así. ¿Qué dice, hermano? Pero gran ganancia se apartan a vana palabra. Primero de Timoteo capítulo 1 del 6 al 8. Queriendo ser dolores de la ley, sin entender ni lo que claman ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena, sino uno la usa legítimamente. Perdón, es segunda, dice así. Por lo cual te aconsejo que despiertes el don. Yo les dije primera, ¿verdad? Sí. Es segunda, disculpen. Segunda de Timoteo, capítulo 1 del versículo 6 al 8, a la letra dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado a Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de libre suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Sí, le dice nuevamente y encontramos las palabras precisas que escuchamos hace un momento. Por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti. Nuevamente las mismas palabras el apóstol le hace saber a él, dice, y le recuerda por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Por lo tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor,
ni de mí, preso suyo, antes sé participante de los trabajos del Evangelio según la virtud. Aquí le dice que sea participante ahora de los trabajos del Evangelio. Y le dice nuevamente, no descuides. Ahora le dice, despierta el don. Fíjese, nuevamente hace la recomendación en esta segunda epístola que marca, en esta segunda carta que le manda Pablo a Timoteo, hermanos. Pero seguimos nuevamente con la pregunta, ¿qué es ese don o cuál era ese don? Vamos a ver ahora, 1 de Timoteo capítulo 4, del 11 al 16. Estos manda y enseña, si ningún tenga en poco su juventud, sino es el ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto, que voy a ocuparse en la lectura de exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del Ministerio. Amén. Hasta ahí. 1 de Timoteo 1, 18 dice así, hermanos. Ahora sí dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías pasadas de ti milites por buena milicia. Amén. Amados hermanos, entonces aquí Pablo le sigue recordando a Timoteo y le dice, no descuides el don, despierta el don que está en ti. Y ese don, ¿qué puede ser el que es puesto por la imposición de manos, hermanos? ¿Acaso porque muchos malinterpretan aquí cuando dice que te es dado por profecía, entonces dicen, ese don fue el de la profecía? Que sepamos, cuando se nos imponen las manos, no nos dicen tú vas a tener el don de sanidad, tú vas a tener el don de la predicación, nada de eso. Entonces, ¿cuál fue el don que Timoteo recibió por la imposición de manos? Vamos a ver qué dice el Señor. Lucas 11:13. ¿Cuál era ese don que nos ha dado Dios, hermanos? Porque estoy haciendo mucha alusión a ese don por el tema que es no descuides el don que está en ti. Porque ahora esas palabras que se le dieron a Timoteo, hoy en esta tarde, hermanos, vamos a hacerlas nuestras. Estas palabras que estamos mencionando, vamos a hacerlas nuestras y vamos a escuchar como si se nos estuviera diciendo a nosotros, hermano Valentín, hermano Román, hermano X, no descuides el don que está en ti. Y en Lucas 11:13 ya nos dice más declaradamente cuál es ese don que se nos ha impuesto por la imposición de manos. Pues si vosotros, dice el 11:13 de Lucas, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. ¿Cuánto más que dice, hermanos? Vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Que se lo piden, hermanos. Entonces ya vamos entendiendo cuál es ese don. Otra cita más. Juan 14, 16 al 17. Rápidamente, hermanos, no solo está la hermana Elizabeth y el hermano Gadiel aquí entre vosotros. Somos como 90 o 80. ¿Qué dice Juan 14, 16 al 17? Y yo rogaré al Padre y os daré Que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Amén. Aquí ya el Señor Jesús nos dice que iba a enviar algo, y ese algo se llama, ¿cómo, hermanos? El Espíritu Santo del Señor. Entonces, ¿qué era lo que se le había impuesto a Timoteo? ¿Qué había recibido por la imposición de manos, hermanos? Ese don, el Espíritu Santo. Una hora. Hechos 2:38, rápidamente. Otro hermano, Hechos 2:38. Aquí nos dijo que yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que estén vosotros para siempre. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y le dice, no descuides el don que está en ti. Hechos 10:45, hermanos. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cuál es ese don que nos ha dado Dios, hermanos? El Espíritu Santo. Ese es el que da muchos dones, hermanos. El Espíritu Santo. Él es el que da muchos dones. Y he allí donde existe la exhortación para usted y para mí, y que hagamos nuestras estas palabras: no descuides el don que está en ti. Ahora vamos a ver lo que estaba ya dicho, hermanos. Sobre nosotros también ha sido depositado ese Espíritu Santo, ¿sí o no, hermanos? Por la imposición de manos del presbiterio. En este caso, el presbiterio es todo el ministerio de mis hermanos ministros. Solamente un ministro puede poner las manos y orar para que recibamos el Espíritu Santo. Ahora, ese Espíritu Santo no solo, fíjese que no es como para que, como una, ¿cómo le diré? Es una marca, es un sello por el cual seremos reconocidos, pero no solamente es como un lujo, que digamos el hermano Romano lo trae, qué bonito, traigo el Espíritu Santo. ¿Para qué es el Espíritu Santo? La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es fecundativo. ¿Y qué es la palabra fecundativo, hermanos? Que es estéril, que se queda en una sola posición, en un solo lugar, o que se reproduce y da muchos frutos. ¿Verdad que se reproduce? Vamos a ver, esto no lo digo yo, Isaías 32:15. Alguien que lo lea rápidamente. Aquí nos dice el profeta Isaías, hermanos, que el Espíritu Santo es fecundativo. Y si el Espíritu Santo es fecundativo, no se puede quedar en una sola hasta que sobre cosa. vosotros sea derramado espíritu de lo alto, y el desierto se torne en campo labrado, y el campo labrado sea estimado por bosque. Amén. Entonces, aquí nos está hablando metafóricamente Isaías, hermanos, y dice en el 32, versículo 15, que hasta que el desierto se torne hasta que sobre nosotros sea derramado espíritu de lo alto, y el desierto se torne en campo labrado, y el campo labrado sea estimado por bosque. Simbólicamente el mundo, hermanos, es un desierto, porque donde no se encuentra la palabra de Dios, dice que la persona está muerta, ¿no es así, hermanos? Y en un desierto hay muy poca vida. Entonces aquí dice que este Espíritu Santo iba a ¿qué iba a hacer, hermanos? Iba a tornar en bosques, voy a leer una vez más. Dice, y el desierto se tornará en campo labrado, y el campo labrado sea estimado por bosque. Entonces aquí vamos a analizar que tenemos una grande responsabilidad de ir a aquel desierto a tornarlo en bosque, a aquella tierra que no se ha labrado, irla a labrar. Y usted y yo tenemos ese Espíritu Santo, y esa es la reflexión en esta tarde, de que vayamos y que despertemos, que descubramos esos dones que Dios nos ha dado, que despertemos esos dones. En esta tarde, hermanos, es una motivación. Este tema no es nada a reproche, es una motivación, hermanos, para que usted y yo, como se dice por ahí, nos pongamos las pilas y empecemos a trabajar si no lo estamos haciendo. Que no estemos solamente en nuestra banca, llevados por la corriente que se hace los sábados, a cantar, a escuchar, pues escucho, y allí me mantengo en ese nivel. No, hermano, lo que quiere el Señor aquí nos dice que vayamos. ¿Y qué debemos hacer, hermanos? Y tornar ese desierto en un campo labrado, en un bosque que dé frutos, que florezca, que crezca, hermanos.
Vamos a mirar 1 Corintios 4:12. Perdón, 12:4. Dios nos dice ahí, hermanos, antes de que mi hermana lea, Dios nos dice que en su iglesia hay diferentes dones. Amén. ¿Es cierto esto, hermanos? Vamos a ver qué dice primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo 4 al 12. ¿Qué dice, hermana? Pero hay repartimiento de dones, más el mismo Espíritu es. Pero hay repartimientos de dones, mas el mismo Espíritu es. Y sigo leyendo, dice el siguiente versículo, que es el 5. Dice así, amados hermanos, hay repartimiento de ministerios, mas ¿qué es, hermanos? El Señor es el mismo. Mas Señor es el mismo, el Señor es el mismo. Hay repartimiento de operaciones, ¿qué más? Mas es el mismo Dios, es el que obra todas las cosas en todos. El 7, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu, ¿para qué, hermanos? Para provecho. Ahorita vamos a analizar esta palabra de para provecho. Porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Y qué más dice, hermanos? Palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y a otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y a otro operación de milagros. Y a otros de profecía. Y a otros discreción de espíritus. Y a otros géneros de lengua. Y a otros interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno, y el Espíritu, y el mismo Espíritu es, repartiendo particularmente a cada uno como quiere, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Hermanos, aquí nos dice que hay repartimiento de dones. En la iglesia hay diferentes dones. Es por eso que en la iglesia no todos pueden ser pastores, porque entonces, ¿quién fuera el que predica? ¿Quién sería el que evangeliza? ¿Quién sería el que sirve? Y hace una alegoría el apóstol y dice que al igual que en un cuerpo, así es la iglesia. Al igual que el cuerpo tiene diferentes miembros, igual la iglesia, hermanos. Aquí en esta congregación algunos pueden ser mano, otros podemos ser ojos, otros pueden ser oídos, otros boca, otros pies. La reflexión es, y pregúntese usted mismo, ¿yo qué soy? ¿Yo qué seré? Nos ha preguntado, hermanos. ¿Usted mismo qué será? Nos ha preguntado, hermano Juan, ¿usted qué será? ¿Será ojos? ¿Será pie? ¿Será manos? ¿Es el que sirve? ¿Es el que aconseja? ¿Qué es? Hermano Román Acosta, ¿usted ha pensado qué es? ¿Qué seremos, hermanos? Esa es la reflexión, ¿no? O otra reflexión más fuerte. Estoy haciendo la función que soy. Por ejemplo, si Román me dice, bueno, yo soy malo, ¿estás poniendo a trabajar? ¿Te estás poniendo a trabajar? Porque si tú eres malo, yo no puedo ser malo. Quizás soy oído, o quizás soy ojo. ¿Perdón? A lo mejor muchos hacen una mano. A lo mejor. Dice, porque de la manera que el cuerpo es uno, tiene muchos miembros el cuerpo, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno, así también. Hermanos, nuestros miembros trabajan en una sincronización perfecta. No es clase de anatomía, pero cuando el cerebro da una orden, hermanos, sincroniza muchas cosas. Y este movimiento, mire que lo hice con facilidad, se mueven cientos de músculos para poder hacer eso. Igualmente en la iglesia, hermanos, se debe de trabajar así. Se debe de trabajar en esa sincronía perfecta, que el que da las órdenes es Dios, y usted y yo como fieles servidores ejecutamos esas órdenes. Ahora, algo más peligroso, el don que he recibido, si está despierto,
o estará dormido, hermanos? Porque si nos habla el apóstol Pablo de despertar, quiere decir que puede haber que el don que he recibido esté dormido, ¿verdad, hermanos? En una parte de la escritura dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Quiere decir que sí puede dormirse ese don. Pero si yo me digo que soy fiel, hermanos, y estoy dormido, ¿qué es lo que voy a ocasionar? ¿No es cierto que el cuerpo se caiga? O si soy ojo, pero estoy cerrado, a lo mejor voy a hacer que el cuerpo choque con algo y cause algo. O si soy manos, pero si soy muy, tal vez perezoso, no, pues si se necesita agarrar algo, pues el cuerpo va a estar inútil. Entonces, ¿qué soy? Dice: porque a la verdad, a este es dada al Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Quiere decir que el Señor da a algunos hermanos esas palabras precisas para los momentos difíciles, porque no todos sabemos dar un buen consejo en una situación difícil, ¿o sí, hermanos? No todos las tenemos. Y algunos hermanos, con qué destreza y sin muchas palabras rebuscadas, nos dan un consejo, hermanos, y nos hacen entrar en razón, ¿no es así, hermanos? Dios, por eso no se equivoca el apóstol Pablo, dice que a muchos dota de diferentes dones, pero otros tienen más de un don, hermanos. A lo mejor el hermano Román es ojos y manos. Dice que Dios ha dado a su pueblo una amplia gama de capacidades, hermanos. Esas capacidades se reflejan cuando se ponen a trabajar. Porque ¿de qué me sirve ser capaz de hacer algo si no lo hago, hermanos? ¿Me servirá eso? Por ejemplo, que me digan: el hermano Valentín es bueno para la computación, pero si no lo hago, ¿me servirá de algo? Pues no. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 15, versículo 25, viendo la alegoría que hace el apóstol Pablo en nuevamente la comparación de lo que es el cuerpo. Vamos a mirar 1 de Corintios capítulo 12, versículo 15 en adelante. Dice: si dijera el pie, viene a entrar en función esa sincronización que hay, hermanos, de todos los cuerpos, de todos los miembros, perdón, que son parte del cuerpo. El cuerpo es la iglesia, hermanos. Usted y yo somos esos miembros. Así es que la exhortación y la motivación es para que ya sea hora de ponernos a trabajar. Dice: si dijera el pie, porque soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Hace la pregunta: si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso. Es decir, Dios es el que da ese repartimiento de dones. No es porque se me impusieron las manos y me dijeron: hermano Valentín, tú vas a tener el don del canto, por decirlo así. Y ya llego a la iglesia, me dan la bienvenida y qué buena esa primera. ¡Wow! ¡Qué cantor el hermano Valentín!, ¿no? ¡Qué bonita voz! No, hermanos. ¿Quién es el que dice y da esa capacidad en uno? Aquí lo dice. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso. Por eso, si ve usted al hermano que, por ejemplo, es diestro en la evangelización, pues en mí no va a entrar el espíritu de envidia y decir: es que el hermano trae muchas almas y yo no. Porque no todos debemos, ni todos somos eso.
debemos de servir en otras áreas, y dice que si todos fueran un miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Esa es la reflexión. Si todos fuéramos solamente una cosa, pues ¿dónde estaría el cuerpo? Estaría incompleto. Dice, mas ahora muchos miembros son a la verdad, empero un cuerpo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes, mucho más los miembros del cuerpo que parecen más flacos son necesarios, y a aquellos del cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos más honrosamente, y a los que en nosotros son menos honestos, tienen más compostura, porque los que en nosotros son más honestos no tienen necesidad, mas Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. Por eso usted ve que hay ministros, hay pastores, hay quienes oran por los enfermos y se dice, el hermano fue sanado. Yo tenía una necesidad y el hermano ministro oró por mí y se hizo. Algunos de ustedes lo han experimentado en sus vidas. La Iglesia de Dios no acostumbra a dar testimonio. A mí me sucedió eso. Pero hermanos, nos damos cuenta de que suceden las cosas. Y si ahorita yo le preguntara a uno de ustedes, estoy seguro que en usted se ha realizado uno de estos milagros, hermanos. Ahora, por eso es de que Dios dotó al cuerpo que es la iglesia de estos dones, y a los que usted ve quizás innecesarios. ¿Qué puede ser un don innecesario, hermanos? A lo mejor yo tengo el don de servir y en ese don me desenvuelvo muy bien, hermanos. A lo mejor me desenvuelvo muy bien en ese don, pero al hermano Román le puede parecer innecesario ese don y puede decir, pues, ¿qué trabajo es el servir? ¿Verdad? Pero no es de todos el servir. Pero si todos fuéramos servidores, ¿quiénes fueran los predicadores? ¿O quiénes fueran los pastores? Y así Dios dice que puso a todos de esa forma para que no haya desaveniencia, para que no estemos en desacuerdo y que todos nos interesemos por todo. Antes bien, que todos trabajemos unidos y bien sincronizados. Que si se nos dice ve a hacer aquello, tengamos en cuenta que en otra área está trabajando otro grupo en otra cosa, para que la obra funcione y siga caminando, hermanos. Entonces, ¿qué soy? Vamos a calificarnos nosotros mismos en esta tarde. ¿Qué les parece? Yo no estoy aquí para decir el hermano Román ni trabaja, ni predica, ni más nada, pero yo mismo me voy a dar la calificación y la reflexión. ¿Qué seré? Si al finalizar este tema concluyo que soy ojos, pues ¿qué hace el ojo, hermanos? Ve y ve esas necesidades que tiene la iglesia, pero se encarga de comunicar y hacerlas, ¿verdad? No tan solo verlas. Está en esta necesidad, pues hay que las hagan. Al cabo que está quien sirve y tiene ese don. No. Este tema es para motivarnos, hermanos. Yo no estoy aquí para juzgar, ni mucho menos, porque el que juzgará es Dios, y ahorita lo vamos a ver. Él es el que se encarga, dice la palabra de Dios, mía es la venganza, yo daré el pago. Vamos a analizar otra parte, Romanos 12, del 4 al 8. Romanos capítulo 12, versículo 4 al 8, dice la palabra de Dios así, hermanos. Escuche con atención. Dice, porque de la manera que un cuerpo, otra alegoría, hermanos. Nuevamente, fíjese, a los romanos, a los corintios le hace esa alegoría, que la iglesia es como un cuerpo. Ahora los romanos le explican nuevamente, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación. Asimismo, así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. Es decir, yo necesito al hermano Israel y él me necesita a mí. La hermana Elizabeth me necesita a mí y yo la necesito a ella.
Trabajamos juntos, ¿para quién, hermanos? Para nuestra cabeza, para el cerebro. ¿Que quién es la cabeza del cuerpo? Cristo Jesús. Es la cabeza del cuerpo. Dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y Dios la cabeza de Cristo, y nosotros somos ese cuerpo. Dice, y así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros, de la manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el ministerio en servir, o si el de ministerio, en servir, o el que enseña en doctrina, el que exhortar, el que reparte, haga lo que en simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, porque la palabra de Dios dice que Dios ama ¿a quién, hermanos? Al dador alegre. Entonces, ¿en cuál de estos nos colocamos, hermanos? Hermano José Luis, ¿en cuál de estos se coloca? No me lo diga. Dice